Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hay palabras que uno, pues a veces prefiere no usar. Hay palabras que generan incomodidad en cualquier contexto. Hay palabras que llevan a conversaciones que no quiere uno tener. Hay palabras que uno evita porque van a conducir a contextos que no son propicios para tener un intercambio civilizado. Por ejemplo, la palabra Venezuela, que es una palabra que yo uso poquísimo. Es decir, hay contextos en los que sí uso la palabra Venezuela, como por ejemplo cuando digo mi abuelo era de Venezuela, cosa que es así. Mi abuelo nació, pues no nació en Maracaibo, nació más bien en los puertos de Altagracia, pero vivió en Maracaibo durante buena parte de su vida. O puedo decir Venezuela tiene una historia política muy convulsa, o puedo decir en Venezuela se produce gran chocolate, o puedo decir Venezuela es el segundo país que más ha tenido triunfos en Miss Universo. Pero lo que procuro no decir casi en ningún contexto es que México va camino de Venezuela o que estamos en riesgo de convertirnos en Venezuela. Y no es que no piense que esa posibilidad cabe, porque bueno, pues después de que el Poder Judicial ha sido reformado de tal suerte a que cabe una intervención importante del Poder Ejecutivo en él, después de que a partir de una interpretación alevosa de la legislación electoral hay una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso a partir de una sobrerepresentación que no corresponde a la legislación electoral, a partir de que ha sido capturada por el Poder Ejecutivo, por el partido en el poder, la Comisión de Derechos Humanos, pues habría, digamos, condiciones para decir que vamos camino de Venezuela. También es cierto que hay libertad de expresión, aquí estoy, o razonable libertad de expresión. Hay medios de comunicación en los que no pasan cosas tan padres, pero aquí estoy yo en un podcast de un medio de comunicación diciendo más o menos lo que me da la gana. Por otra parte, digamos, hay libertad de empresa, se siguen haciendo negocios, no hay una situación económica catastrófica como en la de Venezuela, es un país desigual, pero ya lo era, digamos, desde los gobiernos anteriores. Se puede argumentar lo contrario. Pero más allá de eso, creo que quien llega a una mesa y dice, es que vamos camino de Venezuela o es que esto se va a convertir en Venezuela, pues lo único que hace es tensar el ambiente. Es decir, hay dos posibilidades: que los que estén en la mesa sean en su mayoría antiobradoristas, antimorenistas, y que entonces estén simplemente reforzando su prejuicio y diciendo, sí, qué barbaridad, es terrible, y entonces digan las cosas que dicen los antiobradoristas cuando se juntan, o que sean obradoristas y que entonces le digan que es un fifí y que no es parte del pueblo bueno y sabio y que en realidad lo que son los adversarios de este prohombre que es López Obrador y de su representante en la tierra que es la presidenta. Entonces, pues no es muy útil palabra Venezuela, salvo cuando uno habla de chocolates o de reinas de belleza, y por eso yo la evito. Me interesa más, cuando tengo conversaciones políticas, hablar de división de poderes o hablar de desigualdad o hablar de debido proceso o hablar de autonomía de las instituciones y no tanto de Venezuela, porque Venezuela es una palabra que no sirve para mucho. Bueno, hay otra palabra que evito, un poco porque tensa y polariza las conversaciones, incluso a veces impide que sucedan las conversaciones, y un poco, confesaré, porque hasta que me propuse hacer este podcast, este episodio de La Pinche Complejidad, no entendía yo exactamente qué significaba. Creo que sigo con muchas dudas con respecto al significado de la palabra genocidio. Como todas las palabras, es una palabra polisémica y es una palabra que puede ser leída desde muchos contextos, pero además es una palabra razonablemente nueva. No tiene ni 100 años la palabra genocidio.
es una palabra que surgió en un contexto político complicado, no solo porque surgió a partir del Holocausto judío, sino porque además surgió en el contexto de un mundo postguerra, post-Segunda Guerra Mundial, en donde la definición de genocidio pues causaba ámpula entre las principales fuerzas que controlaban el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene, digamos, como una marca de origen esa palabra. También es posible que esa palabra haya adquirido nuevos significados a lo largo de los años, pero que esos significados no estén consignados en su definición de derecho internacional. Y luego es una palabra que recientemente ha sido muy utilizada para referirse a lo que hace Israel en Gaza. ¿Sirve esa palabra? Bueno, hay una argumentación muy sólida que es que sí, que la palabra sirve para visibilizar condiciones infrahumanas y muertes y actos de barbarie que sufren muchas personas que habitan en Gaza. Pero también se puede argumentar que es una palabra que sirve para fomentar el antisemitismo, para condenar a una nación cuando deberíamos estar condenando a un gobierno y para borrar los actos terroristas de una organización como Hamás. ¿Sirve o no sirve la palabra genocidio? ¿Qué decimos cuando decimos genocidio en el siglo XXI? ¿Qué decimos cuando decimos genocidio en el contexto de lo que pasa hoy en Medio Oriente? ¿Vale la pena usar esa palabra o vale la pena usar otras? ¿O depende de cómo la definamos? Esa es la pinche complejidad de cómo nombrar lo verdaderamente innombrable que sucede hoy en Gaza. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos situaciones complejísimas, como lo que acontece en Medio Oriente hace más de un año ya, y las complejizamos un poquito más, no se puede complejizar mucho más, pero quizás valga la pena hablar de qué decimos cuando decimos genocidio y qué decimos cuando decimos muchas de las palabras que usamos para referirnos a lo que acontece en Medio Oriente, en el ánimo, diría yo, de tener una perspectiva de derecho y de derechos humanos y de convertir al diálogo, que es un valor en el que yo creo todavía, aunque hay muchas personas que no, y vale la pena discutir también por qué no, y no al ruido. A tal efecto, me permití invitar a La Pinche Complejidad a una de las personas que yo conozca que más saben de los temas de derechos humanos, que es Jacobo Dayan. Jacobo Dayan es una presencia frecuente en los medios de comunicación, es un activista especializado en derechos humanos, trabajó muchos años en el Museo Memoria y Tolerancia, ahora dirige el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, que es un centro que tiene muchas actividades por la carga política que tiene ese edificio y ese espacio relacionadas con temas de derechos humanos. Y es alguien con quien además llevo fuera del aire ya varias conversaciones a propósito de lo que sucede en Medio Oriente y a propósito de la palabra genocidio. Y yo te quiero hacer una pregunta como de alumno menso, querido Jacobo, pero creo que es la mejor manera para empezar, que es ¿qué es genocidio? Y cuando te digo que es genocidio, hay una definición que tiene la ONU, es una definición que un abogado llamado Rafael Lemkin propuso, desarrolló en 1948, que la ONU discutió y que está, digamos, cifrada a estrictamente lo que tiene que ver con lo religioso, lo étnico, lo identitario, pero que no tiene que ver con lo político o lo social. Esa no era la intención de Lemkin. Eso es lo que la Unión Soviética puso como condición para aceptar que hubiera una convención sobre genocidio. Y a partir de eso creo que hay una discusión que tú sé que conoces bien sobre el significado profundo de la palabra, que por supuesto trasciende el texto legal, pero que en términos prácticos no lo puede trascender. Entonces, a estas alturas, en el año 2024, desde una perspectiva de derechos humanos,
¿qué entendemos como genocidio? Sí, Nicolás, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo llevo 12 años dando esta materia en la Ibero, Derecho Penal Internacional, y bueno, pues, es una palabra que recurrentemente utilizo en clase, pues porque de eso va la materia. Me gustaría irme un poco más atrás en el recuento que hacías tú. Cuando se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi invade la Unión Soviética y comienzan estas ejecuciones masivas de población judía en fusilamientos, Winston Churchill dice que el mundo está presenciando un crimen sin nombre. Es decir, el marco legal internacional que existía durante la Segunda Guerra Mundial no alcanzaba a definir, a abrazar lo que estaba ocurriendo. Años después, en 1940, esto es 1941. Te voy a interrumpir ahí. No alcanzaba a abrazarlo. Ya sé que no estás en la cabeza de Churchill para responderme por él, pero respóndeme por ti. Por la magnitud numérica del crimen, es decir, por la cantidad de personas afectadas o porque tenía una raíz identitaria, étnica y cultural. Porque estaba el mundo presenciando unos crímenes. El genocidio no tiene que ver con número. Y a lo mejor más adelante podemos llegar a eso. Hay genocidios sancionados por tribunales de millones de víctimas, pienso en el caso de Ruanda, por ejemplo, o sanciones de genocidio por 8,000 víctimas, como es el caso de la ex Yugoslavia. Es decir, no es un asunto numérico. Tenemos actos de barbarie en la historia de la humanidad que incluso sobrepasan estas cifras. Por ejemplo, hoy en Sudán se habla ya de millones de muertos y no se habla de genocidio. Y más adelante, pues creo que valdría la pena detallar exactamente qué contempla el crimen de genocidio. Es entonces que en el 44, esta frase de Churchill es del 41. En el 44, un jurista polaco, judío, ya exilado en los Estados Unidos, escribe un libro y dice lo mismo. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y lo que había ocurrido con la población armenia en la Primera Guerra Mundial, es decir, recordar el imperio turco, el gobierno turco asesina 1,5 millones de armenios entre 1915 y el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y decide crear este término, acuñar el término genocidio. Es decir, ¿sí? Tiene que ver con asesinarlos por ser armenios o por ser judíos o por ser homosexuales o por ser gitanos o por ser comunistas o no. Sí, Raphael Lemkin comienza el desarrollo de esta idea diciendo que el genocidio es un crimen de intención. Es decir, no es un crimen numérico, no es de que se alcanza un umbral con un número de víctimas o con una forma de ejecutar a las víctimas, sino probando la intención del perpetrador, porque existen otros crímenes, se conocen como crímenes atroces o crímenes internacionales, como los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, que incluso contemplan el exterminio masivo de población, pero no necesariamente ocurre con una intención. Cuando define el término en el 44, y como bien dijiste al inicio, en el 48 se crea el primer documento ya legal de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre del 48, un documento con nombre largo, y por lo regular los documentos con nombre largo tienen alcance corto. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Estos, entonces, es marco legal aceptado por la comunidad internacional en 1948 y se define el genocidio como cualquiera de los actos más adelante mencionados en el propio texto de la Convención, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Repito, el genocidio es un crimen de intención. Lo que hay que probar es la intención del perpetrador de destruir total o parcialmente al grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y la lista de actos son 5 simples: la matanza de los miembros del grupo, la lesión grave
física o el sometimiento al grupo a condiciones que lleven a su destrucción física, en las medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo o el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Déjame detenerte ahí otra vez, querido Jacobo, porque ahí, digamos, viene un dato que quizás es llamativo. Hubo también internamiento de homosexuales en campos de concentración durante la Alemania nazi y hubo asesinatos de homosexuales. Sin embargo, aun si un estado decidiera asesinar a toda la población homosexual o bisexual o trans, de acuerdo a esa definición, ahí no hay genocidio porque la orientación sexual no es nacional, étnica o religiosa, ¿correcto? Correcto. Es decir, lo cual menoscaba la definición, es decir, quizás debería de incluirla. Sí, incluso también la persecución política, por ejemplo. Esa es la que fue contenciosa en esa discusión. Sí, pero entonces, como no hubo un acuerdo internacional para incluir otros grupos, como por ejemplo la diversidad sexual o las opiniones ideológicas o políticas, es que en la definición legal del término genocidio, y entonces cuando hablamos de genocidio tenemos que hablar de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, quedan fuera otros grupos. Ahora, hay antecedentes, particularmente el caso argentino, por ejemplo, donde conocemos lo ocurrido en la dictadura del 76 al 83 en Argentina, donde cerca de 30,000 personas fueron desaparecidas y asesinadas por motivos ideológicos, y en algunos tribunales argentinos hay una relectura de la definición de genocidio diciendo que el ataque a población por motivos políticos genera una afectación demográfica del grupo nacional y por ello también sería un genocidio. Es decir, es el único antecedente en el mundo donde hay una interpretación más amplia que protege a otros grupos en el caso del genocidio. Pero sobre todo, lo más relevante, y por eso es muy complicado probar un genocidio, y podemos hacer una lista de los tribunales que han sentenciado por genocidio. Vamos, la Segunda Guerra Mundial no es jurídicamente un genocidio porque no existía la norma. Los juicios de Nuremberg son del 45-46 y la legislación es del 48. Entonces no hay sentencia por genocidio. Las primeras sentencias por genocidio ocurren con Ruanda en los 90, la ex Yugoslavia también en los 90, posteriormente el caso de Camboya, que aunque se perpetra en los 70, se juzga hasta los 2000, en tribunales locales el caso de Guatemala, y es todo lo que tenemos de sentencias de genocidio. Hay otras órdenes de aprehensión por genocidio, como el caso de Darfur, por ejemplo, y hoy en día por el caso de los uigures en China, de los rohingya en Myanmar, de los yazidíes perpetrado por el Estado Islámico, y ahora se habla del tema de Gaza. Déjame detenerte ahí otra vez. Ya existía desde antes de Raphael Lemkin el concepto de crímenes de guerra. Ya existía también el concepto de lesa humanidad y de crímenes de lesa humanidad. ¿El término genocidio es útil existiendo ya esos dos? Es decir, ¿qué aporta que no cubrieran los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad? Esa fue una enorme discusión entre especialistas, entre abogados de derecho internacional en la época. Un grupo encabezado por Raphael Lemkin decía que es necesario nombrar la perversión de manera correcta. Es decir, que englobar en crímenes de lesa humanidad el genocidio sería dejar fuera una perversión distinta. Doy un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero puede ejemplificar esto. Existe ya la definición legal del homicidio. ¿Por qué es necesario que exista una definición tipo penal, feminicidio y transfeminicidio, por ejemplo? Porque hablan de una perversión distinta al homicidio ordinario. Porque son crímenes identitarios. Porque requiere una identificación particular. Ese era un punto de vista. Otro grupo de juristas encabezados por Leuterpacht, un gran también jurista europeo, decía, si se genera el término genocidio, podríamos estar
generando también una intencionalidad política por nombrar esto que parece un crimen más complejo y más perverso. Y esto politizará la justicia, que es lo que acaba ocurriendo en la realidad. Entonces, existían estas dos visiones de es mejor que el genocidio quede dentro de los crímenes de lesa humanidad. Incluso los crímenes de lesa humanidad enlistan 11 actos y el primero es el exterminio. Es decir, ya podría estar incluido, aunque el crimen de lesa humanidad no habla de la intención de la destrucción del grupo, sino simplemente, es decir, de manera grave, pero elimina la intencionalidad y solamente deja lo generalizado y sistemático del ataque. Por cierto, la Real Academia de la Lengua tiene una definición inexacta del término genocidio. Es decir, lo que habla la RAE es del exterminio sistemático de un grupo. Y esto no se apega al tipo penal de genocidio. Y por eso las discusiones que se generan son de índole social y político y simbólico alrededor del término genocidio hasta que llega a un tribunal. Ahora, si el espíritu de acuñar, digamos, la palabra genocidio y de tipificarlo como un crimen internacional es nombrar algo que tiene una particularidad distinta a la del exterminio, es decir, el exterminio basado en la identidad. Con la intención. Con la intención de exterminar a o sea, es el asesinato de personas que comparten una cierta identidad con la intención de exterminar a un grupo, ¿correcto? Y porque doy un ejemplo. Si México entrara en guerra con Guatemala y producto de la guerra México asesina a un número importante de población indígena guatemalteca, no necesariamente es genocidio. Habría que probar que el ataque mexicano tuvo como intención la destrucción del grupo y no ganar una guerra. Correcto. En ese sentido, déjame ponerte un ejemplo de algo que sí sucedió. La detonación de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no califica como genocidio, probablemente sí como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Ok. Correcto. Deteniéndome así, la palabra es útil, pero la definición jurídica, de acuerdo al derecho internacional, es insuficiente. Es decir, necesita volver a ser discutida. ¿Por qué? Porque de acuerdo al espíritu en que fue acuñada la palabra, el asesinato de homosexuales con la intención de erradicarlos o el asesinato de comunistas con la intención de erradicarlos sería constitutivo de genocidio. Al no estar tipificado así en la legislación internacional, es contrario al espíritu mismo del concepto que buscó acuñar Lemkin y que creo que en general los defensores de derechos humanos han acogido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Correcto. El problema sería si hay el tiempo político para poder tener esa discusión. Y otra vez, regreso al ejemplo. Hablábamos de que en el 48 se crea la convención, es decir, se crea el marco legal, pero nunca se aplica ese marco legal. Tarda 50 años hasta llegar a los 90 en Ruanda y Yugoslavia, porque termina la Guerra Fría. Es decir, en un entorno de la Guerra Fría hubiera sido imposible poner de acuerdo pues, al bloque comunista y a Occidente en la definición del término genocidio. Y de hecho hay un segundo documento que ya recoge todo esto en el 98, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que seguramente llegaremos a hablar de ella, hasta el 98 porque se dan las condiciones políticas globales para poder tener esta discusión. La pregunta es si hoy hay condiciones para llevar a revisión el término de genocidio y no nada más ampliar el grupo. Es decir, yo estaría de acuerdo contigo en que habría que ampliar los grupos protegidos, sino explicar más a detalle qué significa o cómo se prueba la intención, porque vamos, la intención no se puede probar con hechos, es decir, aquí hay un muerto, aquí cayó una bomba, aquí destruyeron un hospital. Eso no prueba la intención del ataque, es algo muy subjetivo y evidentemente se ha ido generando en los años un desarrollo jurisprudencial del término intención, pero no es algo claro y medible. A ver, creo que hay casos en que sí es claro y medible, es decir,
pues el Tercer Reich tenía la intención manifiesta en textos, en discursos, de erradicar a los judíos. Eso es perfectamente documentable. O en el genocidio de Ruanda, la animadversión entre los Hutus y los Tutsis también permitía documentar manifiestamente la intención genocida. El problema es cuando no está manifestado en palabras, ¿no? Ese es el problema para tipificarlo en ciertos casos, porque supongo que no todo genocidio está manifestado explícitamente en su intención. A ver, el ejemplo de la Alemania nazi es muy claro. Es decir, el discurso era abiertamente un discurso genocida. La pregunta que se tiene que responder es si ese discurso aterrizó en los hechos, en acciones criminales concretas. Porque el discurso de odio existe en muchas sociedades y ataques a esa población hay en muchas sociedades. La pregunta es si ese discurso y esa intencionalidad discursiva aterrizó en los hechos. Y, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, solamente son 2 documentos los que prueban que eso aterrizó en los hechos. El famoso documento de la conferencia de Wannsee, donde hay una gran película que se llama Conspiracy, con Kenneth Branagh, donde se delinea la solución final y se hace un acta. Y la otra son los documentos de estos famosos comandos móviles de asesinato que entraban a la Unión Soviética a fusilar a la población judía con orden expresa. Es decir, hay que probar el discurso de odio, la intencionalidad discursiva y después que eso aterrice en los hechos. Eso es lo difícil. Hoy, por ejemplo, en Israel, en el caso de Gaza, el discurso de buena parte de la clase política israelí es un discurso genocida. Es decir, hablan de manera deshumanizante de la población palestina, diciendo que son serpientes, que son cucarachas. Por lo regular ocurre esto en los genocidios, que hay un discurso deshumanizante, diciendo que hay que incluso sacarlos de ahí, de que no pueden seguir viviendo ahí, que son terroristas, todo esto. La pregunta es si eso ha aterrizado en los hechos. Y eso es el trabajo que tendría que tener un tribunal, probar la intencionalidad que se ha materializado en los hechos. Ahora, uno como espectador puede tener una opinión ante lo que está viendo. Es decir, no hay una sentencia, por ejemplo, en el caso de los Rohingya en Myanmar todavía, pero los documentos de los especialistas que han estado en terreno hablan de que hay una intención genocida aterrizada en los hechos. Lo mismo con los uigures en China, con la población negra en Darfur y ahora en el caso de Gaza. Aunque no ha llegado a un tribunal. Déjame recurrir a un ejemplo deliberadamente bufo, apelando a un principado de opereta, que es Varsovia. Si yo en este momento digo, pinches marsovianos, los detesto, los voy a matar a todos, soy un imprudente y soy una mala persona o hago hipérboles muy tontas, pero no soy necesariamente un genocida si lo único que hago es decirlo en mi sala. Entonces tampoco es manifestarlo en palabras lo que hace, digamos, de un actor genocida, sino es la conjunción del discurso explícito que prueba la intención con los hechos, digamos, que atestiguan la comisión del crimen. Es decir, el mero hecho de manifestar el deseo de cometer el crimen no lo convierte a uno en genocida, ¿correcto? Correcto. Ok, bueno, digamos, entendiendo esto, pasemos ahora al tema que nos ocupa, que es o que es el pretexto para hablar de genocidio, que es lo que sucede en Medio Oriente. Déjame ir antes del 7 de octubre, a mucho antes del 7 de octubre, a todo lo que ha pasado entre 1947 y el 7 de octubre. Tú ahí lees un comportamiento genocida, la comisión de actos genocidas por parte de cualquiera de los actores, y cuando digo cualquiera de los actores es por parte del Estado de Israel o por parte de Hamas o por parte de la Autoridad Nacional Palestina o por parte de alguien o no. Bueno, primero habría que aclarar algo y qué bueno que lo fraseaste así. Estos crímenes internacionales, tanto los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión, que es como la violación del territorio de un Estado, no son crímenes que cometa un Estado. La definición del derecho penal internacional es la asignación de responsabilidad penal individual por la comisión de estos crímenes. Es decir, uno no puede decir Alemania genocida,
Ruanda genocida, Serbia genocida, Israel genocida o China genocida. Pero uno puede decir Hitler genocida o Göring genocida o Goebbels genocida. Correcto, y puedes decir Pol Pot genocida y los líderes ruandeses genocidas y Milosevic genocida, y en este caso se podría decir, si se prueba, Netanyahu genocida o etcétera, vamos. Claro, entonces, porque los estados, pues digamos, no cometen actos. Los estados tienen gobiernos y los gobiernos son los que cometen actos. Los individuos particulares, es correcto. Entonces, o agrupados. Es decir, puede Hitler más Goebbels más Göring, pues ya son un grupo. O el Partido Nacional Socialista Alemán puede ser genocida. Hay un término legal que se llama empresa criminal conjunta, que lo que se prueba es de que hay una agrupación que es responsable de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, y cualquiera de sus miembros es responsable de ello, incluso miembros que no toman decisiones. Es decir, una secretaria que trabajaba en el Partido Nacional Socialista de Alemania era genocida. A ver, esto es interesante. En los juicios de Nuremberg, esa fue la estrategia seguida por los aliados. Probar, por ejemplo, que las SS, la Gestapo, eran una empresa criminal conjunta, para a partir de ahí, para juicios futuros que se llevaron a cabo en países ya distintos, ya de manera local, decir, cualquier miembro de esas organizaciones era o responsable o cómplice de genocidio. Es decir, sí, la respuesta es, por ejemplo, hoy tenemos sentencias de personas que ocupaban cargos menores, por ejemplo, el contador de Auschwitz, que era un contador administrativo, es corresponsable del genocidio. Bueno, ¿sí? Porque ayudas a la operación de una empresa criminal compleja. Pero fíjate qué complejo, porque si me voy a dos figuras señeras del Tercer Reich, Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que sí era militante del partido nazi, termina en la cárcel. Es decir, termina siendo no un genocida porque no existía ese crimen en aquella época, pero sí un criminal de guerra y un criminal de lesa humanidad. En cambio, Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, la autora del Triunfo de la Voluntad y de Olimpia, termina libre y teniendo una larga y más o menos prolífica carrera porque nunca fue militante nazi. Ahora bien, pues es hasta más cómplice Leni Riefenstahl que Speer del Holocausto. Y sin embargo, al no haber pertenencia jurídica de Riefenstahl al partido nazi y sí de Speer, ella queda libre y él queda encarcelado. Es así que funciona, ¿no? Sí, aunque después hay sentencias que te dirían que van en otro sentido. Otro caso muy famoso, recordemos en el caso de Ruanda, donde dos personas locutoras de radio, de la famosa radio televisión de las 1000 colinas en Ruanda, que desde esa estación de radio se orquestaba el genocidio, es decir, ellos no participaron en ningún acto criminal, ellos no mataron a ninguna persona, pero daban instrucciones por radio a la población diciendo dónde se escondía mucha de la población tutsi. Fueron sentenciados y por genocidio, porque incitar al genocidio en la interpretación del Tribunal de Ruanda es genocidio. Es decir, la complicidad y la incitación al genocidio. Leni Riefenstahl hoy hubiese sido sentenciada bajo esta lógica de la intencionalidad. Ok, ahora, deteniéndome ahí, digamos, ok, el Estado israelí nunca ha sido genocida. ¿Qué me dices de los sucesivos gobiernos israelíes y de Hamas o de la Autoridad Nacional Palestina? Bueno, es una historia larguísima del 47 a un día antes del 7 de octubre del 23, y lo que te diría es, en ese periodo yo no veo ni ningún tribunal, ni siquiera ha abierto una investigación por genocidio. Lo que sí veo, evidentemente en distintos momentos de la historia, son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entendidos estos, los crímenes de guerra como el ataque a población civil, ¿sí? O el ataque desproporcionado a población civil de ambos bandos, es decir, también Hamas o Hezbollah en su momento han lanzado bombas a población civil, el gobierno, Israel, el ejército ha atacado población civil palestina, y también hay crímenes de lesa humanidad de muchas índoles, entre ellos la ocupación, por ejemplo, en Cisjordania, el bloqueo en Gaza,
la negación de entrada de alimentos. Cuando un país es ocupante, se tiene que hacer cargo de la población y hay desapariciones forzadas, tortura, que son parte de la definición de crímenes de lesa humanidad, y un proceso que el término espanta mucho, pero es un término acuñado en los 90 por el caso de la ex Yugoslavia, la limpieza étnica, que no es genocidio. Explicar, es el desplazamiento de población de un territorio para ser reemplazada por otro grupo nacional, racial, religioso, de lo que sea. Lo que ha ocurrido en Cisjordania del 67 que se ocupa al día de hoy es un desplazamiento de población palestina y un recambio poblacional demográfico con población israelí. Eso, en términos jurídicos, es limpieza étnica. Repito, que no es limpieza, no, el término es muy agresivo, porque pareciera que hay un exterminio de esa población. Es el desplazamiento de la población y esos son crímenes de lesa humanidad, además de que, no dicho por mí, dicho por organizaciones internacionales e incluso ONGs israelíes, lo que ocurre con población palestina es un régimen de apartheid, tanto en Israel como en los territorios ocupados, y el apartheid también es un crimen de lesa humanidad. Entonces yo te diría que del 47 al 6 de octubre del 23, estamos ante crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados por distintos actores de distintos gobiernos israelíes y de los liderazgos de distintas agrupaciones palestinas, la Hamas, la Yihad Islámica, en su momento la OLP, el Hezbollah, etcétera. El 7 de octubre, el mundo, y digamos, ahí llevaba Israel la victoria moral, le duró como 5 minutos. El mundo condena el acto terrorista de Hamas. Es tipificado casi universalmente como un acto terrorista, pero no como un acto genocida. Nunca se habla de genocidio cuando se habla de Hamas. Y sin embargo, Hamas tiene la intención explícita de erradicar el Estado de Israel y de matar israelíes por ser israelíes. ¿Por qué no se habla de genocidio en los actos de Hamas y sí de terrorismo? Te lo cambio por otra pregunta. El Estado Islámico, recordemos el famoso ISIS, también tenía un discurso de asesinar a todos los herejes del mundo entero. Y comete el acto brutal en el Bataclan, en Francia. En París. Eso sería genocidio porque tiene un discurso de exterminio de los herejes, comete un acto brutal en París y uno podría decir es parte de los ataques genocidas. Es decir, me parece que el genocidio requiere de, cuando se habla de la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, evidentemente que el golpe dado, la matanza dada, afecte o sea, lo complejo es definir qué significa parcial. 2 es parcial, 100 es parcial, 1000 es parcial, otra vez, eso depende de los tribunales. Me parece que no, el ataque al Bataclan no alcanza el umbral como para pensar que hay una erradicación parcial del grupo cristiano y que el ataque de Hamas, asesinando a 1,200 personas, que es una brutalidad, vamos, por donde se le vea, alcanza el umbral para decir que hay un intento para la destrucción parcial del grupo nacional israelí. Evidentemente estamos ante crímenes de guerra, porque es un ataque a población civil, y crímenes de lesa humanidad de múltiples formas, desde ataques sexuales, desaparición, la toma de rehenes es crimen de guerra, el asesinato evidentemente, la vejación, todos esos son crímenes de lesa humanidad, pero en mi opinión, y en la opinión hasta ahora de la Corte Penal Internacional, no alcanza para el umbral de decir ese ataque es una afectación tal que afecta parcialmente al grupo. O sea, sí lo afecta, evidentemente, pero que se puede hablar de un intento de destrucción parcial del grupo. Ahora, muchas personas, digamos, desde la primera hora, en cuanto Israel decide reaccionar al ataque terrorista, empiezan a clamar genocidio, grandes grupos humanos en el mundo. Tú vas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es en noviembre, a invitación mía, yo era el organizador de esa mesa, y tú rechazas el uso de la palabra genocidio en esa mesa.
Pasa un año, te invito a otra mesa que no pudimos celebrar, pero en las conversaciones asociadas a esa mesa, tú usas la palabra genocidio. No la usas, digamos, a la sans façon, la usas con enorme cautela y muchísimos caveats, pero usas la palabra genocidio. Y por cierto, yo de manera un poco intuitiva hago lo mismo, sabiendo mucho menos que tú. Yo digo más o menos por esas fechas, cada vez cuesta más trabajo no calificar de genocida lo que hace Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese año, Jacobo? Otra vez nada más, lo que hace la dirigencia israelí. Lo que hace el gobierno de Netanyahu, tienes toda la razón. Es correcto. Bueno, lo que tenemos en un año, es decir, no nada más en la feria en noviembre, yo también participé en una mesa junto con Marwan Soto en la UNAM en diciembre del 23, donde ya, como bien dice, se hablaba de genocidio desde los primeros días posteriores a los ataques israelíes, donde decíamos, tranquilos, vamos poco a poco, porque hasta ahora yo no veo una intencionalidad. Otra vez, es algo subjetivo. No lo veías en diciembre de 2023. De 2023, la intencionalidad. Pero vamos, como bien dice, se hablaba de genocidio desde muy temprano, okay. Desde los primeros días. ¿Qué sí veías en ese momento? Evidentemente, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, la brutalidad de Hamás, y una respuesta israelí que ya eran crímenes de guerra porque están atacando población civil, instalaciones civiles de manera desproporcionada. Es decir, aunque argumentaban que había presencia militar de Hamás en hospitales, por ejemplo, eso no justifica la destrucción de un hospital, a menos de que hubiese ahí un arsenal brutal. Pero porque hubiera 50 personas escondidas, asesinar, o para atacar a 20 personas, asesinar a cientos, los crímenes de guerra hablan de que los ataques tienen que ser proporcionados. Evidentemente había crímenes de guerra de Hamás en el secuestro, con los asesinatos, crímenes de lesa humanidad, y en la respuesta israelí también en casos de tortura, detenciones arbitrarias y asesinato a población civil. En el transcurso de este año, lo que hemos visto es cómo los ataques sobre territorio palestino, sobre Gaza particularmente, han sido enormemente brutales y en cantidad fuera de proporción, en el sentido de que si el objetivo es acabar con un grupo armado, pues lo que hay es una población civil que está pagando ese costo y un arrasamiento del territorio. Es decir, cuando uno ve los puntos donde han sido bombardeados localidades en Gaza, el discurso del primer ministro, del jefe del gabinete, del secretario de la defensa en Israel, la reacción en terreno, las imágenes en terreno, empieza uno poco a poco a decir, aquí hay una intención, incluso ya lo estamos viendo hoy, de apropiación del territorio o de reocupación israelí del territorio, y para ello la destrucción parcial, en mi opinión, es necesaria. Es decir, hay una racionalidad en la destrucción parcial del grupo palestino. Eso, junto con las investigaciones que empezaron a surgir de distintas organizaciones, de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, de los reportes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, que ya también habla de genocidio, y el inicio de las investigaciones de la Corte Penal, en mi opinión, otra vez, yo no tengo las pruebas en la mano para poder demostrar que la intencionalidad está presente. Eso tendrá que hacerlo un tribunal. Pero tampoco tengo las pruebas en la mano para decir que lo de los Rohingya en Myanmar, o los uigures en China, o los yazidíes por parte del Estado Islámico, o los darfuríes por parte del gobierno de Sudán, es un genocidio, porque los hechos indican y los testimonios en terreno indican que es un genocidio. Entonces, en mi opinión, de unos meses para acá, yo tiendo a pensar que es un genocidio, esperando las pruebas que tenga la Corte Penal Internacional. A ver, estás tendiendo a pensar algo que no está contemplado en la legislación, que es que el número importa. O sea, tú me dices, el atentado de ISIS contra el Bataclan no es genocida. El 7 de octubre no es genocida. ¿Por qué? Porque con tan poquitos, digamos, no puedes realmente argumentar intención de acabar con el grupo. No puedes acabar con el grupo matando a tan pocas personas.
Un poco lo que estás diciendo ahora con respecto a lo que ha hecho el gobierno israelí este año y el ejército israelí es, ya hay tal cantidad de muertos y de muertos civiles todavía que es legible la intención de acabar con el grupo. Mi pregunta ahí es, pues ahí hay un vacío legal, ¿no? Es decir, a lo mejor es el gran momento para discutir el número y a partir de cuántos es constitutivo de genocidio, ¿no? Será imposible poner un umbral en número. Te doy otro ejemplo. En la ex Yugoslavia, la guerra de los Balcanes generó alrededor de 500.000 de muertos y millones de desplazados y heridos. El genocidio, que se conoce como el genocidio de Srebrenica, una región de Bosnia, fue en un pequeño territorio bosnio. El ejército serbio y los serbobosnios exterminaron a la población que se encontraba ahí, refugiada, varones, porque como operaba en la ex Yugoslavia, a las mujeres y a los niños los mandaban a otras zonas y a los varones los metían a campos de concentración. Recordemos estas escenas a color que parecían de la Segunda Guerra Mundial, de hombres completamente famélicos en campos de concentración serbios. Lo que hacen en un fin de semana, es decir, otra vez hay genocidios que duran años, el de la ex Yugoslavia duró un fin de semana. Lo que hay es una cacería de seres humanos donde asesinan 8,000 personas. Y esa operación, el tribunal de la ex Yugoslavia determinó que eso fue un genocidio dentro de un conflicto armado donde hubo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo que estamos viendo en Gaza, otra vez, es un enfrentamiento evidentemente desproporcionado. De un lado hay un ejército formal y del otro lado hay un grupo terrorista armado, agresivo, embebido en la población. Y lo que hay es una matanza sistemática de población palestina, sobre todo al norte del territorio de Gaza. Eso es lo que me hace a mí pensar que, otra vez, no todo el ataque, yo no diría, y si algún día hay una sentencia, que todo el ataque del ejército israelí a Gaza, todo es un genocidio. Seguramente habrá operaciones que se diga, estas operaciones en estos terrenos fueron genocidio, probablemente, y lo que ocurre en el resto del conflicto son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Incluso en la Segunda Guerra Mundial no se puede hablar de que todo lo que ocurrió es un genocidio. Por ejemplo, las personas que fueron asesinadas al inicio de la guerra en los guetos, esos son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es decir, ahí no se puede todavía probar la intencionalidad de la destrucción. Entonces, no todas las víctimas ocurren dentro de un solo crimen. Podrían en un futuro, si algún día se investiga esto en un tribunal, habrá que ver si la Corte Penal continúa y sobre todo no puede continuar si no se presentan los responsables a juicio, diseccionar los crímenes cometidos y las operaciones que ocurrieron o están ocurriendo en Gaza para determinar este conjunto es genocidio, todo esto son crímenes de guerra y estos son crímenes de lesa humanidad. Lo mismo está ocurriendo en Ucrania. Ahora que Rusia ataca a Ucrania, la Corte Penal Internacional ha diseccionado y separado estos crímenes, es decir, unas cosas, el ataque a instalaciones civiles es crimen de guerra, pero también hay, por ejemplo, el secuestro de menores de edad de Ucrania hacia territorio ruso, donde son crímenes de lesa humanidad y de guerra. Es decir, hay que ir separando operaciones y hechos para determinar qué es genocidio, dónde lo hubo y dónde no lo hubo. No es el paquete completo. ¿Qué hace hoy la Corte Penal Internacional con respecto al gobierno de Benjamín Netanyahu y con respecto a Hamás? Esta vez es una enorme pregunta porque estás hablando ya, creo yo, del desfonde civilizatorio y del desfonde de los órganos multilaterales creados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la ONU la vemos inoperante. La Corte Penal Internacional ha iniciado ya desde hace 5 años investigaciones, es decir, antes del 7 de octubre, investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio que hayan ocurrido en territorio palestino, porque la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre territorio israelí, porque Israel no ha ratificado el documento, el Estatuto de Roma, entonces no puede investigar crímenes perpetrados en territorio israelí, pero sí en territorio palestino, porque Palestina ha aceptado esta competencia.
y también puede investigar crímenes perpetrados por palestinos en territorio israelí, porque aunque el territorio israelí no es parte de su jurisdicción, la población palestina sí lo es, porque Palestina lo reconoce. Entonces, ha iniciado investigaciones desde hace 4 o 5 años, ha ido muy lento, y el 7 de octubre del año pasado, evidentemente del 23, aceleró las investigaciones. ¿Qué tenemos en fechas recientes? Acá tengo la página de la Corte. En noviembre de este año, es decir, hace un mes, emitió las primeras órdenes de aprehensión. Es decir, después de un año casi de investigación, de 4 años de todo el conflicto y de un año de empezado la escalada del 7 de octubre en adelante, emitió 5 órdenes de aprehensión. Contra integrantes de Hamás. 3 contra integrantes de Hamás, que probablemente ya estén muertos, de menos es lo que se ha reportado, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y contra 2 miembros del gobierno israelí, es decir, Benjamín Netanyahu y Galant, el jefe del ejército israelí, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Por qué puede hacerlo aunque Israel no haya ratificado el protocolo de Roma? El Estatuto de Roma, cuando un Estado reconoce la competencia de la Corte, es decir, está cediendo su primaria obligación de garantizar justicia y decir, yo me adhiero a este órgano supranacional porque es parte de un proyecto civilizatorio, es decir, ningún Estado puede tolerar esto. Hay 124 estados de los 193 de Naciones Unidas que han ratificado el Estatuto de Roma. Y Palestina es uno de ellos. Por ejemplo, México es uno de ellos. Y Palestina es uno de ellos y eso le da jurisdicción. Palestina es uno de ellos. Pero Israel no. Entonces, ¿por qué la Corte Penal Internacional puede fallar en contra de Benjamín Netanyahu? Porque cualquier crimen, la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre 4 crímenes, nada más. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión, que hayan ocurrido en el territorio de los estados que son parte del Estatuto de Roma o cometidos por los nacionales de esos estados. Ejemplos, si Estados Unidos viene a México y comete crímenes, si Trump cumple su promesa de venir a bombardear México para acabar con el crimen organizado y asesina a población civil, Trump podría ser investigado por la Corte Penal Internacional porque cometió crímenes en un territorio que es parte del Estatuto de Roma. Aunque Estados Unidos no sea signatario del Estatuto de Roma. Correcto. Exacto. Otro ejemplo, si el cártel de Sinaloa, porque un individuo no puede cometer estos crímenes solo, si el ejército mexicano o el cártel de Sinaloa entra a Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, y mata a población civil, como ocurrió jamás entrando a Israel a matar población civil, si el cártel de Sinaloa entra a San Diego y mata a 500 norteamericanos, puede ser investigado porque como México es parte del estatuto, los mexicanos somos competencia del estatuto, donde cometamos los crímenes. Y otra cosa que ha sido utilizada de manera perversa es que, por ejemplo, se culpa a la Corte de que por qué no hizo nada en la guerra brutal en Siria, por ejemplo, ante el régimen de Assad. Pues porque la Corte no tiene competencia sobre Siria. El 5 de diciembre, Amnistía Internacional emite un informe en donde dice hay genocidio perpetrado por el gobierno israelí, por el ejército israelí en Gaza. Y digamos, para probar intención, como me lo dices, es muy difícil probar la intención, lo que dice es tratar a la población civil en tales números, otra vez aparece el número, como daño colateral, prueba la intención de destruir a ese grupo. ¿Coincides con ese fallo, con ese informe de Amnistía Internacional? Sí, incluso yo agregaría otra, la negación de la entrada de alimento y asistencia médica a Gaza no necesariamente está matando a toda la población que está herida o que está en necesidad de alimento o de medicinas. Pero si recuerdas, hay 5 actos que incluyen el término genocidio. Uno de ellos es colocar a la población en riesgo que pueda acarrear su destrucción.
En mi opinión, el no permitir la entrada de alimentos y medicinas es también un acto genocida porque pones en riesgo a la población. Y esto también ya hay antecedentes históricos, vamos. El informe de Amnistía Internacional sirve para visibilizar ese problema, es decir, para presionar al gobierno israelí o no. Para presionar me parece que no, pero para poner un análisis más técnico y menos discursivo político en la mesa, sí. Porque vamos, Amnistía Internacional no es cualquier ONG. Bueno, ahí te va el problema, y por lo que empecé hablando de Venezuela y por qué yo evito hablar de Venezuela cuando estamos hablando de la situación de México y por qué, digamos, ya uso la palabra genocidio para hablar de lo que sucede en Gaza, pero lo hago con extraordinaria cautela. El mismo 5 de diciembre en que Amnistía Internacional emite ese informe, tú, yo, Marwan Sotoantaki y otras personas estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a punto de celebrar una mesa en la que justamente a ti, que ibas a decir buena parte de lo que has dicho hoy, no se te permite hablar. Marwan y yo ya vinimos a discutir eso a este podcast, porque hay un grupo de manifestantes que te instan a decir genocidio, cosa que de todas maneras ibas a decir eventualmente, pero que también empiezan a corear del río al mar. Y también empiezan a corear Israel genocida. Y también empiezan a decir, ya en la discusión que tienen Marwan Sotoantaki, Neif Yeya y tú con ellos uno a uno porque se quedan, que Hamás no es una organización terrorista, son jóvenes que se defienden. Y entonces ahí es en donde viene, pues ahora sí, la pinche complejidad del asunto. Es decir, genocidio es una palabra que resulta muy útil para visibilizar una situación que ha costado decenas de miles de vidas y que tiene, digamos, a una población viviendo en condiciones infrahumanas y que probablemente apunte a la destrucción de un grupo humano. Pero al mismo tiempo, la palabra sirve para pugnar por la erradicación de un Estado, por, digamos, un discurso abiertamente antisemita y por la invisibilización de un grupo terrorista. ¿Qué hacemos con la palabra genocidio? ¿La usamos o no la usamos? Es un arma de doble filo. ¿Qué filo corta más? Mira, incluso te lo voy a traer un ejemplo mexicano. En las marchas en México, en la marcha por las violencias, con las víctimas, los desaparecidos, en las marchas del 68, cada que se conmemora el 68 o el halconazo, vemos pancartas de Calderón genocida o Echeverría genocida. Es decir, el término genocidio, es decir, evidentemente en México no estamos ante un genocidio, estamos ante brutales crímenes de lesa humanidad, en desaparición, en asesinatos, en represión del Estado, pero no en genocidio. No hay un intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pero el término se ha politizado. Entonces, decir Israel genocida, yo incluso lo digo en clase, si decimos Israel genocida y es válido, entonces hay que decir Alemania genocida, Ruanda genocida, Camboya genocida, Guatemala genocida. No, vamos, no se sostiene. Entonces, el término es hoy ya un término simbólico. En mi opinión, particularmente se utiliza en el caso de Gaza, no en todos los casos, pero también hay un dejo de antisemitismo en la utilización del término para decir las víctimas se convirtieron en victimarios. Porque eso empezó a ocurrir, repito, desde el día 5 del ataque. Es decir, había como una necesidad en muchos sectores de utilizar el término con objetivos políticos y simbólicos. Entonces, ¿sirve o no sirve? Pues depende el entorno. Me parece que en una discusión académica, en una discusión sensata, en una discusión en un tribunal, sí, sin duda sirve. En la calle, en el grito, pues acaba siendo una consigna más. Justo ahí quería llevarte. ¿No será que la palabra genocidio es una palabra como cualquier otra? Es decir, es una palabra polisémica y es una palabra que nos sirve para nombrar un fenómeno. Pero ¿no será que a lo mejor de lo que hemos abusado, en este caso y voy a casi cualquier otro, es un poco de la pancarta y la consigna? Y del desplegado, y acúsame de haber firmado desplegados también. Es decir, no
La marcha, la pancarta, la consigna y el desplegado son formas del activismo por fuerzas reduccionistas que quizás no son útiles en realidades tan complejas como esta. Pues sí, incluso muchas de las pancartas, incluso de las que yo podría respaldar, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, la frase fue el Estado. Pues sí, nada más que el Estado también es la SEP, vamos. O sea, no sé si me explico. Son formas de reducir que tienen un impacto, que tienen un peso, y en el término, particularmente en el caso del genocidio, hay un gran desconocimiento de la definición del término. Entonces, sí, sin duda. Y las frases como del río al mar, a ver, yo estaría a favor de una versión del río al mar. Del río al mar, los palestinos serán libres, yo lo suscribo. No importa en qué estado vivan, en el estado palestino o en el estado israelí, deben ser libres. Si es del río al mar, Palestina será libre, hablas de la destrucción de un estado. Y si hay que hablar de la destrucción del estado de Israel, entonces que después de la guerra en Rusia desaparezca Rusia y después del genocidio uigur desaparezca China. Pues vamos, me parece que son ya discursos que van más allá de la exigencia racional, y empiezas a entrar en un activismo ideologizado, ni siquiera ideológico. Jacobo Dayan, aunque parezca que no tiene nada que ver, tienes un reciente libro sobre la Alemania de Weimar y sobre el arte, digamos, y su relación con la propaganda política y con la política misma durante el Tercer Reich. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Por quién está editado? ¿Y dónde podemos seguirte en redes sociales? Se llama República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, editada por Taurus. Y en redes estoy pues todavía hasta fin de año, en X, @Dayan_Jacobo, pero pienso migrar a Blue Sky como Jacobo Dayan. Bien harás, querido Jacobo. A mí pueden seguirme en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Y sí, diré genocidio, diré que lo que sucede en Gaza es un genocidio, solo no lo corearé. Nos escuchamos la próxima.